Hola a todos, bienvenidos a tu canal, el canal de la Tata Mo. Aquí os iremos mostrando cómo realizamos nuestras creaciones a crochet. Esperamos que lo que te mostramos sea de tu agrado y te animes a continuar con nosotros. Como os dije en el último vídeo, hoy vamos a ver cómo realizar el inicio de la suela una vez la suela hecha. En nuestro caso sabéis que utilizamos estas de goma flexible, pero os vamos a enseñar no solo cómo montar los puntos en este tipo de suelas, sino cómo hacerlo igual en las suelas de crochet para que podáis realizar pues estos alzados que realizamos nosotros y así los zapatitos os queden bien finos. Bien, vamos primero a la lista de materiales si os parece y luego comenzamos. Para la realización de este vídeo lo que vamos a necesitar es ya una suela de crochet terminada o una suela como la nuestra, hilo del color que vayáis a utilizar. En nuestro caso vamos a utilizar el color blanco. Para la suela de crochet, para que la veáis bien, vamos a utilizar otro color para que se vea mejor. Una aguja del 1,75, que es la que usamos nosotros habitualmente, y recordad que el grosor del hilo para esta aguja debe ser de 1,2 milímetros. Podéis utilizar el que queráis, ¿de acuerdo? Pero tened cuidado que no sea muy grueso, porque si no, estos 78 puntos, que es el tamaño, por ejemplo, de esta suela de 11 centímetros, os va a quedar muy grande, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos al lío. Comenzamos. En el caso de que tengáis una suela como esta o similar a esta, lo que vamos a hacer es, en uno de los laterales, prefiero empezar por los laterales porque si se trata de un alzado doble como este, luego en la parte de atrás no queda fino y es una parte que se ve mucho. Entonces, para que quede fino, lo que hago es empezarlo por el lateral, que siempre queda, ¿veis? Queda un poquito diferente y así evitamos que la parte de atrás quede un poco fea. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es, entramos, la parte vista va a quedar por detrás, entramos por el lateral y vamos a ir haciendo puntos bajos por todo el contorno de la suela. Simplemente vamos haciendo puntos bajos, ¿veis? Así. No hay que tirar mucho porque si tiramos mucho la suela va a tender a encogerse y lo que queremos es que nos quede bien recta cuando terminemos el zapatito. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir simplemente haciendo, como os digo, puntos bajos. Para que quede por la parte de dentro, lo vamos a pasar para adelante. Bien. Y ahí lo dejamos. Y vamos a continuar con nuestros puntos bajos sobre cada agujerito de la suela, que si tenéis este tipo de suelas, bien, si no, igual las podéis fabricar, a veces se fabrica con foamy o goma eva. Si lo hacéis con foamy o goma eva, que sea gruesita, porque si no rasga, no es lo más idóneo. Bien, para que os quede la suela de crochet firme, luego os diré lo que podéis hacer también porque hay varias opciones. Pero bueno, en definitiva, que vamos a ir haciendo puntos bajos por todo el contorno para preparar la base del zapatito y poder realizar los alzados. Ya estamos casi terminando nuestra vuelta. Entonces nos quedan dos puntos, como veis. Aquí en este punto por donde hemos sacado el hilo también lo vamos a hacer. Ahora veréis cómo lo hacemos en la suela de crochet igual. Y ya vamos a cortar nuestro hilo. Ahora,
en este punto de aquí introducimos nuestra aguja, sacamos el hilo, volvemos a introducirlo por este otro para dejar un punto cerrado, ¿veis? Y volvemos a pasarlo otra vez por el mismo. Ya se nos queda el punto que nos faltaba perfectamente cerrado y ya tenemos nuestra base para empezar el zapatito perfectamente terminada. Antes de empezar con la suela de crochet, comentaros que, podéis darle consistencia a la suela de diferentes formas. Podéis unir dos suelas, con lo que al unirlas, por aquí os voy a dejar el vídeo de cómo unir dos suelas, ya se os forma esta vuelta de cadenitas y ya no tendríais que hacerla. Podéis hacer esta vuelta de cadenitas y luego utilizar una suela de foamy que sea un poquito gruesa, que no sea demasiado fina, y la podéis pegar. Siempre iría pegada por la parte del interior. La recortáis al tamaño que preciséis y podéis colarla. A la hora de colarla, como siempre os digo, que sea silicona fría, que sea buenecita, porque hay algunas que son las del cole de los niños que son un poquito más económicas, pero no da el mismo resultado. La plantilla interior, antes de pegarla, podéis forrarla en tela, que quedan muy bonitas. Las pegáis y os da consistencia. Si no queréis pegarlas porque no os atrevéis, podéis, lo que os digo, hacer suelas dobles, que os hemos dejado el enlace al vídeo y os lo dejaremos también en la cajita de descripción, ¿de acuerdo? Pero que no os preocupéis, que hay muchas formas de darle consistencia a la suela para que el zapatito quede bien alzado. Bien, vamos a suponer que solo queréis una suela, que no la queréis doble y que le vais a pegar o no una plantilla. Entonces vamos a proceder de la misma forma que hemos procedido con la de goma. Nos vamos a venir por el lado del revés y vamos a introducir, igual que hicimos, en lugar de cada agujerito, en cada punto. Aquí vamos a utilizar un hilo de un color más oscuro para que veáis el contraste. Pues nada, vamos a ir haciendo puntos bajos sin apretar, eso es muy importante, por toda la vuelta, punto sobre punto. Esta parte es igual y vamos a conseguir el mismo resultado que con la suela de caucho, ¿de acuerdo? O sea que no os preocupéis. Vamos a ir pasando punto sobre punto. En este punto, igual que hicimos con la suela de goma, vamos a subir el punto para que nos quede bien. Si veis, va quedando de la misma manera. Van a quedar por la parte de, digamos, la parte vista, la parte bonita, que es la parte que se va a ver. Van a quedar las líneas y por este otro lado va a quedar la hilera, perdón, de puntos bajos. Ya estamos llegando al final. Nos quedan, igual que en la otra suela, un par de puntos. Vamos a hacer un punto en el mismo punto por donde sale el hilo que hemos subido, hacemos otro y ya cortamos nuestro hilo. Vamos a rematar de la misma forma que hicimos con la otra suelita. Venimos aquí, sacamos, volvemos, venimos por el lado de fuera, introducimos por este punto, nos lo traemos para acá y volvemos a sacar hacia el lado de dentro y ya lo tenemos rematado. Queda exactamente igual que la suela de goma. ¿Veis? Está muy feo con los hilos.
estos hilos no os molestéis en perderlos, no los cortéis, porque cuando vayamos a hacer el alzado de los zapatitos, que aquí os vamos a dejar un link de un tipo de alzado, tenemos varios en el canal, os animamos a verlos, vamos a ir escondiendo estos hilos. ¿Veis? Queda exactamente igual. Perdón. Y si luego al final nos animamos a pegarle una plantilla en el interior de goma eva, estas están adaptadas para este tipo de zapatitos, ¿de acuerdo? ¿Veis? Encajan, si las ponemos bien, encajan perfectamente. Si os animáis a recortar la plantilla y a pegarla, debéis tener en cuenta que debéis hacerlo contando solo con el interior, desde aquí. Las pegáis, queda muy consistente, podéis hacerlo justo en este momento antes de iniciar el alzado del zapatito y queda fenomenal. Nosotros al principio las hacíamos así y quedaban muy bien. Si no, podéis hacer, como os dije antes, una doble suela, que para unirlas vamos a necesitar hacer estos puntos bajos y ya no vamos a tener que pasarlos 2 veces, ¿de acuerdo? Pues nada, os animamos a que lo hagáis. Si no sale, podéis escribirnos, que intentaremos ayudaros. En la caja de descripción siempre os dejamos los enlaces a nuestros diferentes canales y ahí podéis contactar con nosotros. Bueno, pues en el próximo vídeo en el que nos veamos os vamos a enseñar a hacer estos zapatitos. Son zapatitos con velcros en los laterales y nada, que os los estamos grabando ya, que nos vemos pronto. Adiós.